Bien, jóvenes, buenas noches. Espero se encuentren bien y ya en sus casas descansando lo que queda de semana. ¿Qué les puedo decir? Pues descansen. Es lo que podemos hacer hasta ahorita. Bien, el objetivo de este video es analizar sobre la laminilla de médula ósea, debido a que una recapitulación, vaya, sobre los componentes mismos de este órgano y para dar al mejor aclaramiento de todas las dudas que puedan haber surgido o bien puedan tener este panorama de identificación, por si en algún punto se les pone en su examen de laminillas, pues lo tengan a la mano, ¿sí? Bien, la médula ósea, como su nombre lo indica, va a estar dentro de los órganos óseos, ¿ok? ¿Sí? Generalmente huesos largos, como el húmero, el fémur, esternón, crestas ilíacas que tienen un grosor, una estructura mucho más grande, etcétera, ¿va? En la porción interna. Y ojo, este tejido hematopoyético, vaya, así lo tenemos que describir, tejido hematopoyético, no es propio del hueso, ¿sí? El hueso tiene su propia formación a nivel de la embriología y únicamente el tejido hematopoyético en un punto ya más acercado al punto de la del parto, vaya, unas semanas, bueno, muchas semanas antes del parto, pero ya en un punto ya más lejano, el tejido hematopoyético ya diferenciado va a comenzar a migrar hacia el hueso, ¿sí? Ya previamente formado. Generalmente el hueso inicia su formación como en la semana 20 hasta puntos más avanzados. Sin embargo, el tejido hematopoyético desde esta semana hasta más adelante va a comenzar a migrar hacia estos tipos de huesos. Ya sentado aquí, pues bien, va a tener una descripción que es muy similar a un órgano macizo, ¿ok? Como lo hemos estado analizando en el laboratorio. Debido a que el hueso, ¿sí? Imaginemos que aquí está toda la cavidad ósea, y aquí están las trabéculas y del hueso esponjoso, etcétera. Pues el tejido hematopoyético va a estar asentado en todo el interior, ¿sí? Delimitado por la cavidad ósea. Y las estructuras que van a estar delimitándolo, evidentemente, como es un órgano macizo, tiene una cápsula. La cápsula la comprendemos por el endostio, acuérdense de este tejido, endostio. El endostio es un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Entiéndanlo, evidentemente, con mayor sustancia fundamental, células pues van a ser un tanto disminuidas, pero también junto con las fibras proteicas, ¿sí? También, como hablamos de un endostio, va a comprender de células osteoprogenitoras, ¿sí? Con su típica descripción que ya vimos en tejido óseo, no me voy a detener mucho en ello. Células de revestimiento, osteoblastos, etcétera, ¿sí? Una infinidad de células similares al periósteo en su porción celular. Ok, eso es el endostio, la cápsula. A partir de esta, también tenemos que describir cómo es un órgano macizo, su estroma, ¿sí? Ojo, estoy aquí aplicando las perlas de histología. Estoy, como es un órgano macizo, identifico el exterior y describo hacia el interior. Va, inicié por la cápsula, ¿sí? Todo está acá. Lo que se encuentra aquí en la periferia es el hueso, ¿sí? El hueso compacto. Y ya aquí en la porción interna es el hueso esponjoso y entre cada una de las trabéculas comprendemos el tejido hematopoyético. Y el endostio, les repito, va a estar revistiendo a toda la cavidad ósea, tanto el que está directamente adosado con el hueso compacto o también a las trabéculas, ¿va? Dándole este revestimiento. Bien, a partir del endostio va a surgir el estroma. El estroma, acuérdense que es el tejido que sostiene al órgano mismo, porque es un órgano macizo. Necesita estar sostenido y funcional y firme, en pocas palabras. Para ello entonces, el endostio va a formar trabéculas, por así llamarlas, ¿sí? No son del hueso, sino estructuras o evaginaciones, mejor dicho, hacia la cavidad ósea inmersa en el tejido hematopoyético, ¿sí? Solamente es tejido conjuntivo, no es óseo, no es nada, es tejido conjuntivo. ¿De qué tipo? Bien, este es distinto a los que hemos estado analizando. Ya habíamos visto el laxo, habíamos visto los densos, etcétera. Sin embargo, en el estroma de la médula ósea y también de los órganos linfáticos, en su mayoría, comprenderemos otro tejido conjuntivo reticular, que es un primo hermano
del laxo. De igual manera tiene una alta cantidad de sustancia fundamental. ¿Pero qué lo va a diferenciar? Las fibras proteicas también van a ser disminuidas, pero no tantas como en el laxo, y no van a ser de colágeno tipo 1, sino de colágeno tipo 3 o fibras reticulares, ¿ok? Las fibras reticulares las podemos encontrar en, como les digo, médula ósea o bien órganos linfáticos, la tan conocida malla reticular en algunos de ellos. Lo veremos en su debida clase, le haremos hincapié en ello. Y los fibroblastos van a ser distintos, ¿sí? Siguen estando aquí, pero en vez de tener una morfología aplanada, como es en el caso del tejido conjuntivo laxo denso, aquí va a tener una forma esferoidal, con múltiples prolongaciones citoplasmáticas, ¿ok? Y va a ser grande, con un núcleo céntrico, etcétera. ¿Por qué? Pues básicamente con sus extensiones citoplasmáticas formarán las fibras reticulares, ¿sí? Para permitir aquí una red. ¿Sí? Imaginemos que ese es el fibroblasto y va con sus extensiones a formar las fibras, dando la apariencia de una red que viene desde el endostio, pero los fibroblastos, también conectados a la misma, van a estar haciendo esta red donde va a estar adosada o almacenada el parénquima, que en este caso es el tejido hematopoyético como tal, ¿ok? Entonces aquí ya vamos analizando parénquima, que es el tejido hematopoyético. Ojo, hematopoyético. Ojo, el tejido hematopoyético también corresponde a un tejido conjuntivo, pero en este caso es uno especializado. ¿Por qué es especializado? Por su tejido conjuntivo, que es distinto a los demás, además de que por las funcionalidades que tiene, a diferencia de los propiamente dicho o del adulto. ¿Va? Bien. El parénquima entonces va a comprender todo el linaje de las células sanguíneas, ¿sí? Que corresponde a la hematopoiesis, ¿ok? A la teoría de la hematopoiesis. Hematopoiesis, ¿sí? Y de igual manera, tienes la médula ósea y va a estar aquí, inmiscuida, almacenada, ¿sí? O acá, chicken. Y el estroma va a permitir la formación de compartimentos, ¿ok? ¿Sí? Como puntos de cerradura. ¿Por qué? Eso es importante en la médula ósea, debido a que hay múltiples linajes sanguíneos, células sanguíneas, y no pueden madurar juntas al mismo tiempo sin esos compartimentos, si no va a haber una confusión en la formación de distintas células al mismo tiempo. Para ello se generan los compartimentos, que cada uno de ellos, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, tiene lo llamado un microambiente, o sea que dentro de esta delimitación por las fibras reticulares va a haber proteínas, van a haber citocinas, van a haber otras estructuras, sustancias, vaya, que van a hacer un estímulo a la célula que se encuentra en su interior para formar su maduración o bien su replicación, etcétera, pero solamente en este microcompartimento, ¿sí? Para que puedas tener células eritroides aquí, puedas tener aquí neutrófilos, puedes aquí tener eosinófilos y así en cada uno de ellos, ¿sí? Generando lo comúnmente llamado nidos. Los nidos únicamente son llamados conjuntos de células que van a estar dentro de un compartimento del estroma y van a tener una misma, o bueno, una lógica en tanto su maduración. Tienes una célula inmadura y poco a poco verás múltiples células que están en maduración hasta tener tu célula madura, ¿ok? Todas en un mismo conjunto del nido, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el nido, tienes múltiples células adosadas con sus proteínas que los estimulan y generan, en este caso, el eritrocito, ¿ok? Es lo que pueden tomar en cuenta. Aquí el neutrófilo, aquí el linfocito, eosinófilo, basófilo e infinitamente. Vale. Correspondiente al parénquima. Bien. No es necesario que se lo aprendan todo el linaje de la hematopoiesis, ¿ok? Hematopoiesis. Pero sí estaría bien que tengan en cuenta las células que son indispensables para su estudio y que lo tendrán más presente en la clínica. En este caso, aquí les daré un resumen a grandes rasgos. Tiene una célula multipotencial, o sea, una célula madre que puede tomar cualquier fenotipo o cualquier linaje, para ponérselo de maneras sencillas. Generalmente no las vamos a determinar porque para ello ocupamos pruebas moleculares para identificar qué proteínas están en su membrana plasmática y ver si se corresponde a una célula multipotencial o pluripotencial, etcétera. En este caso es indeterminada, ¿sí? Indeterminada. La que va indeterminada, ¿sí? La célula hematopoyética pluripotencial
indeterminada, o sea, su nombre lo indica, no ha tomado un linaje a cual derivarse. Entonces lo que pasa es que está sin nada. Puede formarte un linfocito, puede formarte un eritrocito, etcétera, cualquier cosa. Sin embargo, por las proteínas del compartimento que esté delimitado por el estroma, por ejemplo, puede incluirle una citosina especial. Una citosina es una proteína del sistema linfático, ¿ok? Lo vamos a ver en linfático, pero para que lo tengan en mente. O bien cualquier otra proteína estimuladora, ¿sí? Para generar una célula multipotencial, pero en este caso ya es determinada. ¿Sí? Ya está encargada de formar un tipo celular. Y esta misma indeterminada puede hacer mitosis para volverse a sí misma y generar una replicación de mitosis o bien de sustituirse a la que ya se derivó para no perder esa célula multipotencial. Pero ya está íntimamente ligada con el tejido hematopoyético. Bien, a partir de la célula multipotencial y determinada, tenemos varias, tenemos distintos tipos. Tenemos de el linaje mieloide y del linaje linfoide. Del linaje linfoide no vamos a abarcar mucho en ello, esto lo verán en inmunología, porque la maduración de cada célula linfoide corresponde a qué proteína se expresa en su membrana plasmática, similar a lo que les mencioné al principio aquí con la célula indeterminada. Pero lo que sí podemos determinar es que las células linfoides inmaduras van a ser mucho más grandes, ¿sí? Y va a presentar una mayor cantidad de citoplasma, ¿sí? Ya que ese es su núcleo. Sin embargo, las más maduras, que son ya más pequeñas, con un núcleo prominente y un escaso citoplasma, ¿sí? Podemos encontrar de distintos tamaños, grande, medianos y pequeños, que ya son los maduros, ¿va? Y también tenemos distintos tipos de linfocitos T, digo de linfocitos como tal, ya les dije uno, tenemos el T, tenemos el B, tenemos los NK, como les digo, solamente los podemos diferenciar con sus proteínas en la membrana plasmática. Solamente por curiosidad, los NK van a ser mucho más grandes a comparación de sus hermanos. Y ojo, también otra cosa, los linfocitos van a generarse en la médula ósea, ¿sí? Pero en el caso del linaje T, van a ser generados en la médula ósea, pero van a tener que viajar al timo. Lo veremos en su debida clase, para madurar, así que no tiene mucho caso mencionarlos acá. La célula B sí va a madurar en la médula ósea, sin embargo, también cuando entre una fase ya inmunocompetente, o sea que ya es funcional, va a irse a circulación y llegar a los ganglios linfáticos. También lo veremos más tarde. Y los NKs pues también tienen una maduración similar entre cada uno de ellos, pero con sus debidas especificaciones. Por eso no tenemos hacemos tanto hincapié en describir al linaje linfoide, así que solamente para que lo tengan en mente. El mieloide es el que nos interesa porque tenemos distintos tipos. Tenemos el linaje eritroide, tenemos el linaje de los células neutrófilas, eosinófilas, basófilas, etc. Los monocitos y los que pueden ser implicados todavía en los que no están relacionados con los linfoides, ¿ok? Del eritroide, a manera sencilla, tenemos como 6 estadios, ¿sí? Tenemos el proeritroblasto, tenemos también, bueno, ese es el primero, tenemos el eritroblasto, basófilo, bueno, este a lo mejor lo pongo abajo, vayan diciendo antes de que yo se los complemente para que se esfuercen a describirlo, bueno, identificar cada una de las células. Luego tienen el eritroblasto, policromófilo. Otras bibliografías mencionan que un ortocromófilo, vaya, pero aquí a grandes rasgos tenemos, a partir de del policromófilo, tenemos el normoblasto. Normoblasto. Luego está el reticulocito y finalmente el eritrocito. En el linaje de las células neutrófilas, eosinófilas y basófilas, todas inician con el promieloblasto, el cual va a generar el mieloblasto, luego el mielocito. Del mielocito puede derivar distintas células, ¿ok? Esa es la base para generar a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de la célula llamada mielocito neutrófilo. Y también va a haber un mielocito eosinófilo y un mielocito basófilo, ¿ok?
Y ya es más sencillo con los eosinófilos, porque directamente ya te va a formar el eosinófilo con sus gránulos que ya se les explicó, y el basófilo de igual manera, basófilo. También llamada célula cebada, por si se los preguntan, célula cebada. Algunas teorías mencionan que el basófilo puede incluirse desde circulación a un tejido y madurar o evolucionar para formar el mastocito. No está bien identificado todavía esto, pero se cree que son primos hermanos, solamente para que tengan esta relación. Y del neutrófilo, pues ahora sí, tenemos el neutrófilo en banda y el neutrófilo ya maduro. Neutrófilo. Bien. Eso es en la eritropoyesis de los mieloides todavía. Y ya, pues también tenemos al monocito, que viene desde un monocito y finalmente un monocito ya maduro. Y también tenemos el linaje de la trombopoiesis, aquí también todavía ligado con los mielocitos, que viene desde la célula del megacardioblasto, forma o madura en el megacariocito, una célula mucho más grande, megacariocito, y finalmente el trombocito. Trombocito. El del megacariocito, el trombocito, pues no es una célula el trombocito, evidentemente, o sea, la plaqueta. Pero como se forma este tipo de estructura pues viva, vaya, bueno, no viva, porque no es una célula, sino que permite la función de la plaqueta, es por la endomitosis, o sea, fragmentación del citoplasma del megacariocito para donarle y generar el trombocito, o sea, una célula grande con su núcleo aquí todo delimitado, forma un fragmento y este fragmento va a ser el trombocito, sin núcleo evidentemente y mucho más pequeño. Y eso es lo que podemos determinar de la hematopoiesis. ¿Los podemos identificar en el microscopio? Sí podríamos, pero es muy complicado. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes, pero para que tengan en mente, esta es la teoría que tienen que tener para la médula ósea. Entonces, en resumen, tienen la cápsula, que es el endostio, con su debida clasificación, el estroma, que forma las extravéculas, y el parénquima. Ojo, en el estroma todavía tendremos otras estructuras u otras células. Necesitan nutrición, para eso tenemos los sinusoides. Sinusoides son los capilares que van a estar aquí implicados con la médula ósea. ¿Qué característica tiene este tipo de capilares? Pues básicamente tienen aberturas en su endotelio que le van a permitir la entrada o salida de múltiples sustancias de un capilar, ¿ok? Pueden salir células o pueden entrar, ¿sí? Eritrocitos o bien van a salir ya células ya maduras. ¿Pero qué los va a detener? Porque hay una barrera evidentemente que los va a delimitar. Tenemos los macrófagos que van a estar cerrando estas aberturas o bien toda la pared misma para darle la protección para que no entre ningún patógeno, llamados células nodrizas, ¿ok? Que básicamente es un macrófago, nomás para que lo tengan en mente, adosado en los sinusoides y evidentemente van a estar íntimamente implicados en el estroma. Si tienen un corte transversal de un sinusoide, se va a ver como una estructura blanquecina, ¿sí? Pero muy chiquita. Y aquí van a ver su endotelio, una célula epitelial plana. ¿Por qué les digo esto? Porque esto se puede confundir con los adipocitos. Los adipocitos no son propios de la médula ósea, pero como ya conforme avanza la persona en la edad, el tejido hematopoyético empieza a perder función y se va estabilizando y se está poniendo en un periodo latente. Eso impide que haya más espacio para el tejido hematopoyético, se haga más pequeño, por así llamarlo, y esto implica que haya más espacio para que la grasa, que siempre va a buscar una manera de almacenarse en el cuerpo, ingrese al hueso. En este caso tendremos adipocitos uniloculares, ¿sí? Que van a estar aquí íntimamente implicadas y también van a tener un citoplasma claro y que les digo, pueden hacerle confusión con los sinusoides. ¿Cuál es la diferencia? El sinusoide es mucho más pequeño y el adipocito se encuentra generalmente en grupos y son mucho más prominentes. Ahorita les pongo unas imágenes y eso es lo que tienen que mencionar y evidentemente el parénquima, por si se les pregunta o bien se les pide describir. Vale, ya para finalizar este video que sí está larguito. Es muy importante que lo tengan en mente, jóvenes, porque la médula ósea me hubiera gustado abordarlo un poquito más en la clase, pero pues a veces no se puede todo en esta vida. Pero pues bueno, para que no pierdan esta clase. Bien, aquí son los linajes que les mencioné. Tenemos el proritroblasto, que vean, es una célula mucho más grande a comparación del eritrocito o sus demás fases subsecuentes, con un núcleo prominente, basófilo, con gránulos, no tan muchos, pero sí se encuentran, y aquí se encuentra adosado con otras células que ya son en otro nivel de maduración del eritrocito, ¿sí?
Tienen el eritroblasto basófilo, como su nombre lo indica, es una estructura altamente basófila, porque tiene una alta cantidad de gránulos basófilos que le van a permitir su maduración y empezar a perder su núcleo. Vean cómo está ya más pequeño, ¿va? A comparación del otro. Luego tienen el eritroblasto policromático, o policromófilo, como quieran llamarlo, en donde hay un núcleo más pequeño y se pueden delimitar nucleolos. Es lo que podemos delimitar, y bien, su citoplasma, destacar, y su citoplasma está más tenue. Aquí en el eritroblasto ortocromático o bien el normoblasto podrán ver que el citoplasma está mucho más tenue, mucho más apagado, mucho más grisáceo, ¿sí? En este término se llama atenuado, o pues sí, transparente. Y el núcleo está mucho más esférico y mucho más pequeño, ¿sí? Como les digo, el eritrocito, su linaje va a empezar a perderlo, va a empezar a desechar. Luego tienen el reticulocito, que ya no hay núcleo, algunos sí, pero en otras no. ¿Cuál es la diferencia? Que todavía sigue teniendo una apariencia mucho más basófila. Y ojo, ese todavía no está bicóncavo, cosa que ahora sí tendrá el eritrocito, como ven aquí, ¿sí? No tiene núcleo, está altamente acidófilo y esa estructura en el centro será correspondiente a que sea bicóncavo. Y vean, mucho más grande el reticulocito a comparación del eritrocito. Y vean cómo está todavía con un aspecto basófilo. Bien, en el linaje de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, bien, el mieloblasto, tienen el promielocito, tienen el neutrófilo, el mielocito neutrofílico, o sea, todos los que les mencioné, pero, ¿qué es lo que tienen que destacar en este linaje, vaya, de los neutrófilos? No es necesario que tengan que mencionar cada uno de ellos, porque es complicado de mencionar. Bueno, pregúntenle a su correspondiente doctor para que no se les pase, o pierda, o se les ponga tachado, ¿sí? Pero para que lo tengan en mente, el linaje de la hematopoiesis, hasta lo que nos interesa, que es en este caso el neutrófilo, bien, mielocito neutrofílico, que viene desde el metamielocito, como les digo acá, que ya tiene una apariencia como si fuera en banda. Sin embargo, ese es el que nos interesa, el neutrófilo en banda. Vean cómo está su núcleo. Dos lóbulos que le dan apariencia como una U. Y finalmente el neutrófilo ya maduro, que es polimorfo en su núcleo. ¿Qué relevancia clínica hay aquí? Que cuando hay una biometría hemática y una persona que tiene una anemia muy grave, los eritrocitos se pueden acabar, evidentemente dependiendo de la gente que está causando la anemia. Y si ya no hay eritrocitos, la médula ósea lo que hace es mandar más eritrocitos, y si estos también se acaban, lo que va a mandar ahora son reticulocitos, viendo células inmaduras. Y si ya no hay eritrocitos, digo reticulocitos, van a empezar a mandar todavía las células más precursoras. Eso lo podemos encontrar generalmente en alguna patología de cáncer. Vaya, independientemente si ya es de células con núcleo, ojo, en el cáncer va a ser células con núcleo. De eritrocitos nunca va a haber, al menos en sus estadios ya más maduros. O bien también de los neutrófilos, etcétera, ¿sí? O bien una infección. Si hay una agente que está causando una infección de manera crónica, los neutrófilos se pueden acabar, y lo que hace la médula ósea es mandar neutrófilos en banda, ¿sí? Para que lo tengan en mente de que si ven estos implicados en un nivel mucho más alto al rango normal, estamos implicados en que hay un proceso patológico muy grave. Y bien, como les dije, de manera paralela del neutrófilo tenemos el mielocito eosinófilo, el metamielocito eosinófilo, como les dije. Acá hay una división, vaya, en cada una de las estructuras para dar la diferencia neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y vean cómo está la inclusión de los gránulos. Aquí son acidófilos, eosinófilos, vaya, como quieran llamarlos, hasta dar la apariencia del núcleo bilobulado. Y del basófilo, el núcleo no se logra apreciar, pero hay una alta cantidad de gránulos basófilos. El monocito, pues, y el linfocito, como les digo, es difícil identificar sus células precursoras. Para ello ocupamos estudios moleculares. Sin embargo, para que los tengan en mente en cómo están en la médula ósea, el linfocito aquí se ve ya maduro, y el monocito también maduro y con algunos gránulos de glucógeno. Bien, esas son las células que van a encontrar en la hematopoiesis o bien en el parénquima de la médula ósea. Y aquí pueden encontrar múltiples ejemplos. Si nos vamos a la simbología y buscamos también a la célula que nos falta, que es el megacariocito, vean cómo se logra apreciar aquí. Al menos por esta tinción, pueden identificar que es una célula mucho más grande a comparación de las demás. Los núcleos el núcleo vaya se encuentra en el interior, y el endomitosis, como les digo, es que va a empezar a fragmentarse, como ven aquí en esta estructura que ya se está alejando de la estructura central del megacariocito, para empezar a formar a las plaquetas, estructuras mucho más pequeñas, como estas de acá, ¿sí? Posiblemente esta viniera de este megacariocito, que es un fragmento de la misma célula, ¿ok? Y ya que podemos encontrar, vean, esas estructuras de aquí son los eritrocitos. Vean cómo está bicóncavo, la estructura pálida en su interior. Eso ya les indica que es un eritrocito. Pero vean, este de aquí, por ejemplo, más
basófilo corresponde a un reticulocito. Aquí podemos observar quizá un linaje, una célula precursora del neutrófilo en transición con el eosinófilo, vaya, porque todavía vemos como un citoplasma acidófilo, vaya. Aquí vemos células escotadas, correspondientes quizá al monocito. Miren, aquí hay una célula que puede estar implicada en la formación del eritrocito, ¿sí? Les podría ser un eritroblasto ya en una transición para formar un normoblasto, etcétera. O bien, también podría ser una fase de transición para el linfocito. Recuerden que el linfocito más inmaduro va a ser mucho más grande, un citoplasma más abarcado y más tenue a comparación de su forma madura, como esta de acá que estamos viendo aquí, ¿ok? O esta de acá, vean, el linfocito más inmaduro va a ser mucho más grande a comparación de su forma madura, ¿sí? Aunque viéndolo bien, este podrá ser un eritroblasto basófilo, lo más probable. Miren, aquí hay mucho más pequeños, los normoblastos, vean cómo se encuentran aquí. Reticulocitos, eritrocitos, va, todo lo que podemos encontrar. Quizás esto sea un monocito. Y como les digo, como les puse en la laminilla pasada, miren, aquí hay neutrófilos en banda, chequen. Vean cómo están los núcleos en banda, ¿ok? Acá hay más células correspondientes a la eritroide, o sea, al linaje eritrocito. Y vean, como les dije, se encuentran en nidos, ¿va? No se puede apreciar muy bien esta formación en nidos porque este es un frotis. Si quisiéramos ver cómo se adosan en nidos, pues nos vamos en este ejemplo. Vean. En este caso de la médula ósea, iniciamos con su descripción, que como les digo, vamos a ver el endostio, que se encuentra, es un tejido conjuntivo laxo, que aquí hay una trabécula que, como les digo, se encuentra recubriendo o revistiendo dependiendo qué eje o qué visualización estén observando, ¿sí? Y vean, en la porción izquierda de esta misma laminilla van a ver espacios en blanco, correspondientes a adipocitos, ¿va? ¿Qué más? Bueno, esta es una imagen panorámica para que vean cómo se encuentra la médula ósea, lo que vieron en el laboratorio. Y aquí están las imágenes celulares que les mencioné de Histology Guide del parénquima correspondiente. Ya no me detengo mucho en ellas porque ya las vimos ahorita. Miren los trombocitos. Y ya, eso es lo que podemos mencionar, ¿vale? No se les olviden los sinusoides que podemos encontrar. Vean cómo está el tejido conjuntivo que está sosteniendo a las mismas células del parénquima de la médula ósea, va, tejido conjuntivo reticular, y vean, no sé si puedo rayar acá, miren, sí, esto es el adipocito, esto de acá es el parénquima, esto de acá, chequen, bueno, déjenlo borro, ya para dejarlos libres, es un sinusoide, ¿vale? Mucho más pequeño a comparación de un adipocito, ¿ven la diferencia? Para que no se confundan. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos encontrar las células del parénquima. Y ese tejido transparente que se encuentra entre cada una de las células corresponde al tejido conjuntivo reticular, ¿vale? Bien, y las células nodrizas, como les digo, si encuentran un sinusoide y encuentran el epitelio, bueno, el endotelio, la célula nodriza, que hace la apariencia de un macrófago, va a estar en la porción externa, o sea, como de aquí, recubriendo a la extensión desde la periferia del sinusoide. Y básicamente eso es médula ósea. Es muy interesante ese tejido. Cuando entren a patología y entren al tema de leucemias, van a observar múltiples patologías implicadas en ella. Para ello, por favor, entiendan y acuérdense de estos temas, ¿sí? Y que vean que es lo que el parénquima, los linajes de la hematopoiesis, los adipocitos que podemos encontrar, los sinusoides, las células nodrizas que se encuentra dentro de los huesos largos, hay endostio, ¿sí? Y tejido conjuntivo reticular, etcétera, ¿vale? Por favor, acuérdense, si denle una leidita cuando entren a leucemias porque es muy interesante y les puede dar un mejor contraste para la información. Y en tercero, si se meten a patología y les toca con la doctora Marisol, ojalá se acuerden de, de que vieron médula ósea conmigo para que no se les complique el estudio. Pero vale, sin más por el momento entonces, jóvenes, me despido. Espero que pasen buena semana. Cualquier duda estamos a sus órdenes y nos vemos la próxima. Muchas gracias.